Bienvenidos a Contra el Olvido. La corrupción y la impunidad tienen en la falta de memoria a su mejor aliado. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en las últimas 4 décadas, en solo 7 casos de gran corrupción, el Perú ha perdido 20.000 millones de soles? Ese dinero pudo invertirse en 3,5 millones de trasplantes de médula para niños con leucemia. La medida de prisión preventiva dictada hace una semana contra el exmandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia evidencia que la corrupción sigue siendo la herramienta favorita para gobernar el Estado peruano. Esto instaurado desde el régimen de Alberto Fujimori, quien hoy comparte la DINOES como centro de reclusión con Humala. Pero no solo la DINOES une las historias de Humala y Fujimori. A los casos de corrupción se suman las graves denuncias de violaciones de derechos humanos que persiguen a ambos exmandatarios. Mientras Humala enfrentará una nueva investigación por lo ocurrido en la base contrasubversiva de Madre Mía en el 92, Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Una condena que busca eludir a toda costa. Justamente el mismo día que se pedía la prisión preventiva para Humala y Heredia, en Palacio de Gobierno, el presidente Kuczynski recibía a Keiko Fujimori para un diálogo político. Una reunión que habría servido para voltear la página con el fujimorismo, en palabras del propio mandatario. En el centro del debate durante semanas ha estado un llamado perdón médico para el expresidente Fujimori. Por eso, nuestra primera sesión está dedicada al caso Fujimori. ¿Es realmente él una víctima que merece un perdón? Para hablar de eso, estamos con el doctor Avelino Guillén, ex fiscal supremo encargado de investigar a Fujimori y sus funcionarios por los casos de corrupción de la década de los 90. Bienvenido, doctor Guillén. Gracias a usted por la invitación. Empecemos con el tema que está acaparando la atención de todos. ¿Es Fujimori una víctima? ¿Procede el indulto humanitario en su caso? Debemos tener claro que Fujimori es el victimario. Lo que pasa es que, merced a una gran campaña publicitaria de estos últimos años, se ha mostrado todos los días a Fujimori como si fuera una víctima, una persona que está secuestrada por la justicia, perseguida por sus enemigos políticos, víctima de venganza y de revanchismo. Eso es absolutamente falso. Fujimori fue juzgado en un proceso absolutamente transparente, limpio, respetuoso del debido proceso y del derecho de defensa. Y luego de un gran debate, de un juzgamiento impecable, fue merecedor de una sentencia condenatoria por graves crímenes y por delitos de corrupción, los cuales él aceptó reconociendo su culpabilidad. Si se diera el indulto o el perdón médico, como lo ha llamado el presidente, ¿cuál sería el mensaje? Además, teniendo en cuenta que este año se cumplen 25 años de la matanza de La Cantuta. Debemos tener en cuenta que el indulto que se pretende dar es fruto y consecuencia de una negociación política. Lo que pretende el fujimorismo es que se dé el indulto sin procedimiento, sin el procedimiento que establece el propio reglamento del Ministerio de Justicia. Esto es a sola firma, como lo vienen exigiendo sus principales voceros. Esto es algo que para nosotros significa impunidad y rechazamos firmemente porque lo que estamos exigiendo es el cumplimiento de la ley, de la Constitución y sobre todo de los tratados que ha suscrito el Perú a nivel internacional. En consecuencia, este indulto ilegal y arbitrario que pretenden imponer los fujimoristas no es otra cosa que una moneda de cambio que pretenden imponer a cambio de que el señor Kuczynski pueda permanecer en el poder. Esto rechazamos enérgicamente porque esto, lo remarcamos, es una negociación de carácter político. Usted investigó todo el régimen de Alberto Fujimori y estuvo liderando los casos contra los funcionarios corruptos. Los que defienden a Alberto Fujimori dicen que su legado fue la pacificación del país. En su opinión, doctor Guillén, ¿cuál es el verdadero legado de Alberto Fujimori? La herencia que nos ha dejado el fujimorismo es una herencia de corrupción. Es la utilización de la corrupción como un instrumento, como un método de perpetuación en el poder. Vladimiro Montesinos, que fue el asesor principal de Alberto Fujimori,
fue quien lideró esta estrategia de corrupción. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos encabezaron un aparato organizado de poder, una organización criminal que tomó por asalto el Perú en abril de 1992 y de ahí, a partir de ahí, cometieron un sinnúmero de hechos delictivos que la comunidad, el pueblo peruano conoce a la perfección, debido fundamentalmente a que ellos mismos se filmaron cometiendo delitos. En consecuencia, la herencia del fujimorismo no es otra que la corrupción, y estamos padeciendo todos los peruanos, como vemos ahora, con esta gran corrupción de Lavallato. El caso Fujimori permite mostrar cómo hay esta vinculación entre corrupción y violación de derechos humanos. Claro, lo que nosotros denominamos aparato organizado de poder y que se reflejó en la sentencia del 7 de abril del 2009, implica dos niveles. Un nivel de decisión, de dirección, donde está ubicado, entre otros, dentro de la cadena de mando, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y en la base un órgano ejecutor. El órgano ejecutor es el Destacamento Militar Colina. A través de ese Destacamento Militar Colina cometieron un sinnúmero de atrocidades y violaciones a los derechos humanos, crímenes horrendos que han sido objeto de juzgamiento y sanción por la justicia. La forma correcta de llamarlos es Destacamento Colina, ¿verdad? Ustedes demostraron que eso era parte de la estructura funcional y que el gobierno Fujimori además financió su implementación. Claro, nosotros demostramos que el Destacamento Militar Colina estaba conformado por militares en actividad, todos miembros del ejército. 2, que dependían funcionalmente del Servicio de Inteligencia Nacional. 3, que recibían órdenes directas de Vladimiro Montesinos Torres con autorización de Alberto Fujimori, que fueron condecorados y reconocidos por los principales jefes del ejército peruano. 4, que cometieron un sinnúmero de hechos de crímenes como Barrios Altos y La Cantuta y otros crímenes en el interior del país. 5, que se estableció una estrategia de impunidad con la finalidad de que se acogieran, por ejemplo, a la amnistía que se dio en el año 1995, si mal no recuerdo, por el Congreso Constituyente, y toda esta situación generó un rechazo en la comunidad internacional. Hay una serie de casos, como el caso Pativilca, que se acaba de aprobar, y otros casos pendientes de pedir la ampliación de extradición para Alberto Fujimori. Si el gobierno otorgara este indulto, como se lo ha llamado, este indulto político a Fujimori, ¿qué pasaría con esos casos pendientes de corrupción y de derechos humanos? El indulto, en la hipótesis que se dé, que nosotros rechazamos, porque no califica al señor Alberto Fujimori ni siquiera hoy día para un indulto de carácter humanitario, lo que pasaría sería el perdón para los procesos que tiene con sentencia condenatoria. Pero los procesos en trámite, por ejemplo el caso Pativilca, esos continúan su trámite y el expresidente Alberto Fujimori tendría que ser sometido a juzgamiento por esos procesos. O sea, él no va a poder eludir los otros procesos. Hace algunas semanas el presidente, y en el debate político se habló de que era necesario voltear la página. ¿Es posible voltear la página y olvidar lo que fue el régimen de Alberto Fujimori en términos de corrupción? ¿O eso más bien recordar nos permite explicar casos como los de hoy, el caso Lavallato, que tenemos a casi todos los expresidentes después de Fujimori investigados o a punto de ir a la cárcel? Yo no entiendo bien al expresidente Pedro Pablo Kuczynski cuando dice voltear la página. Él durante la campaña electoral fue muy firme y drástico en relación a la conducta del fujimorismo. Analizó todas sus violaciones a los derechos humanos y los actos de corrupción que perpetraron. Sin embargo, ahora, debido sobre todo a su incapacidad para realizar un buen gobierno, a los graves problemas que está padeciendo la economía peruana, consideran que una medida para obtener oxígeno para poder seguir gobernando es conceder un indulto ilegal al exdictador Alberto Fujimori. En consecuencia, nosotros rechazamos esto porque ni para el indulto común, porque existe prohibición legal, ni para el indulto de carácter humanitario, consideramos no se dan las condiciones ni se cumplen
los requisitos que establece la norma, que son claras: enfermedad terminal o padecer una enfermedad grave que ponga en peligro su vida por las condiciones del penal. Pero si nosotros analizamos las condiciones en las cuales está en el penal, obviamente son de mayor confort en comparación con cualquier interno, no solamente en el Perú, sino en Sudamérica. Por otro lado, acá hay una situación que a mí me preocupa y me produce intenso dolor. ¿Cómo es posible que en un debate de varias semanas y hasta meses sobre la concesión o no de un indulto, deliberadamente se omita mencionar a las víctimas? O sea, las víctimas son los grandes olvidados en este debate, en este tema. No pueden intervenir. Hoy día entiendo, hoy día ellos están pidiendo en estos días el poder entrevistarse con el presidente. Vamos a ver cuál es la respuesta del señor Kuczynski ante este pedido. Siempre son las víctimas las últimas que se mira, y en temas de corrupción se pretende hacer creer que no hay víctimas reales, ¿no es cierto? Cuando las personas más pobres son las que más sufren, porque con lo que se roban, con los graves casos de corrupción, como ustedes han señalado, se han dejado de construir escuelas, postas médicas, hospitales, carreteras, y eso ocasiona graves condiciones de vida para un gran sector de la población. Como usted ha mencionado, Alberto Fujimori está preso en la DINOES en condiciones bastante flexibles, y tiene el poder de presionar a través de una bancada y de un partido político por su indulto. Se acaban de revelar también en los últimos días audios de Vladimiro Montesinos en la base naval del Callao, que además se supone que es una base de máxima seguridad. Usted, que ha investigado al régimen de Fujimori, diría que las redes de corrupción que montaron en los 90 siguen teniendo alguna vigencia, siguen estando dentro del Estado. Lo que yo considero que lo que se entiende como montesinismo, que es una actividad de corrupción dentro del aparato estatal, eso se mantiene vigente. Esa forma de actuar, la forma de... acá en el Perú la actividad política se ve como una actividad empresarial, una inversión para obtener ganancias, y para obtener ganancias se cometen una serie de delitos. Lo que ellos persiguen con eso es impunidad. Y por eso que usted ve que hay pocas sentencias condenatorias para los involucrados por corrupción. Esto es el riesgo que tiene una persona que trabaja en el aparato estatal para que sea sancionado, es mínimo. Es por eso que usted ve que un gran número de líderes políticos y actores políticos se involucran en el caso de corrupción, porque saben muy bien que es bastante probable que el hecho quede en la impunidad. Y la falta de memoria ayuda a eso, ¿no? Exactamente, lo fundamental es la memoria, es la única forma de derrotar a la corrupción y sancionar a los violadores de derechos humanos. Muchas gracias, doctor Guillén, por estar con nosotros. El tiempo es corto, pero estoy segura que vamos a poder tener oportunidad de hablar nuevamente de estos casos. Las gracias a ustedes. Los esperamos la próxima semana para juntarnos nuevamente con otro invitado y recordar cómo la corrupción nos va quitando oportunidades. Porque ya es tiempo de actuar. Nos despedimos. En contra del olvido.